A la pausa, ya nos acompaña aquí en el estudio de CNN Chile, aquí en CNN Prime, el subsecretario de Seguridad Pública, Rafael Collado. ¿Cómo está, subsecretario? Muy buenas noches. Muy bien, muchas gracias por tenerme. Bueno, subsecretario, partamos de inmediato porque los temas son varios y es bien importante también ir resolviendo uno a uno. Hoy se dio a conocer el Plan Nacional de Seguridad, el nuevo Plan de Seguridad. ¿En qué consiste? Porque ya existía uno, aquí es una actualización. ¿Es una cosa totalmente nueva? ¿En qué consiste todo esto? La ley que crea el Ministerio de Seguridad, que entró en rigor el 1 de abril del 2025, establece el deber de generar una política nacional de seguridad pública. Nosotros como país teníamos una que es del 2004 y desde el inicio del gobierno, cuando iniciamos como el sistema de seguridad pública, la planificación y entre ellos también el Ministerio de Seguridad, tomamos la definición de iniciar un camino de actualización. Ajá. Y ese camino demoró porque se trabajó de manera interinstitucional todo este trabajo y la llegada del ministerio fue el momento propicio para dictar esa nueva política que estaba ordenada en el Ministerio de Seguridad Pública con todo el trabajo previo, tomando en cuenta en parte lo del 2004, pero Chile ha cambiado en estos años. Y hoy lo más importante es que junto con un Ministerio de Seguridad Pública, con una estrategia de intervenciones policiales, con un trabajo interinstitucional a través del sistema de seguridad pública, con instituciones que juntan a las policías con los civiles, como el SICPOL, que está dentro de nuestra ley, sí. Tenemos además un instrumento de planificación. Es decir, la seguridad con la Política Nacional de Seguridad Pública termina, al poco andar, de establecerse como una política de Estado, donde hay una institución permanente del Estado, un sector nuevo, el sector seguridad, a través del Ministerio de Seguridad, con instituciones novedosas, establecidas para este efecto, como el SICPOL, como los Consejos Nacionales de Seguridad Pública y Prevención del Delito, como los consejos regionales, que ya están todos funcionando, y ahora además tenemos este instrumento de planificación que le dice a Chile, al Estado, a todos los ciudadanos, la seguridad pública es importante, tanto la criminalidad como el temor, y vamos a generar este tipo de plan de trabajo a largo plazo. Eso nos va a superar como gobierno, pero nosotros estamos generando a partir de esto políticas de Estado, porque la seguridad es tan importante que no puede depender de qué gobierno está presente o no. Estas son políticas de largo plazo. Hubo acuerdos en el Congreso para llegar a este tipo de nomenclatura, sistema, interinstitucionalidad, y esta política es tan importante porque reúne todo este esfuerzo y lo planifica. Subsecretario, pero aquí una persona podría perfectamente decir cuánto tiempo se demoraron en esto, porque hoy día ya no es el delito solamente de la persona que asalta en la calle, ya no es solamente el motochorro. Estamos hablando de que existe acá en Chile, y dicho por todos, partiendo por el gobierno, el Ministerio Público, el crimen organizado, bandas internacionales, etcétera, etcétera. ¿Se llegó tarde entonces? La política nacional contra el crimen organizado es del año 2023. Ya existe y ya estamos trabajando desde el año 2023 en una política enfocada en el crimen organizado. El Plan Calle Sin Violencia es un plan que nace en el año 22, final del 22, inicio del 23 y que tiene como objetivo la intervención territorial específica. El programa Somos Barrio de la Subsecretaría de Prevención del Delito también es del año 23, 24. También tenemos el programa Lazos, que es un programa de vinculación temprana con los jóvenes para interrumpir potencial carreras delictuales. Todo ese trabajo que se venía haciendo. La política lo que hace es reunir trabajo, planificarlo, decir, esta es la estrategia del Estado de Chile a largo plazo. Son distintas velocidades. En el Ministerio de Seguridad nosotros nos dedicamos a lo que está ocurriendo en el día a día, a la contingencia, y también estamos pensando en la seguridad a largo plazo. Esto que estamos haciendo acá es una planificación importante que acompaña, que le da sentido a todos los trabajos que estamos realizando día a día. Hoy día en la mañana firmamos el convenio con Carabineros en el marco del Plan Calle Sin Violencia. Son 4.800 millones de pesos que nosotros estamos inyectando, pero con foco. Con foco. Estamos comprando tecnología para mejorar el sistema de patrullaje en todo Chile. ¿Esto con los fondos del presupuesto actual o pensando en el futuro también? Este es parte del presupuesto actual. Ya. Pero el Plan Calle Sin Violencia no tiene modificaciones para el año 2026. Ajá. Por lo tanto, el Plan Calle Sin Violencia en ese sentido tiene
mantiene en el fondo, es un programa que, bueno, los programas de la Subsecretaría de Seguridad Pública se mantienen, el plan contra el crimen organizado también se mantiene, y cambian algunas modalidades, algunos focos, pero se mantienen. Y en el caso del plan Calles sin Violencia, mantiene aquella parte que es inversión, pero los planes son solo inversión, porque también hay gestión, que está de la mano. O sea, se invierte para mejorar una gestión policial, para tener drones que permitan hacer mejores patrullajes, mejores miradas de lo que está ocurriendo en el territorio. Tener renovado el parque vehicular, es muy importante renovar el parque vehicular de las policías, porque mientras tú tienes mejores vehículos, mejor patrullas. Subsecretario, pero mi pregunta quizás con respecto al tema de si se llegó tarde o no, iba un poquito más allá. ¿El gobierno estaba interesado en un comienzo en el tema de la seguridad propiamente tal? ¿O este incremento de los delitos y la opinión pública poniendo el tema de la seguridad como no uno, sino que súper uno, por arriba de todas las encuestas y los rankings, como el tema más preocupante de la opinión pública? ¿Le sorprendió al gobierno? Porque finalmente hoy día, al principio del mandato del presidente Gabriel Boric, de seguridad se hablaba, pero bien poco. Ahora se habla bastante. 18 años demoró la tramitación del Ministerio de Seguridad. Terminó en este Estamos periodo. de acuerdo. Estoy hablando 16 puntualmente de... años demoró la ley de seguridad privada. Nosotros hicimos lo necesario para llegar a los acuerdos y inscribimos un fast track legislativo en materia de seguridad. El pic de ingresos irregulares al país fue en el 2021, inicio del 2022. Particularmente febrero del 2022. Hoy tenemos una reducción del 48%. Si no hubiéramos partido al inicio del gobierno con foco, que se lo tuvimos, eso no hubiera sido posible porque es un trabajo de mucho tiempo. Lo mismo con los homicidios. Logramos quebrar la curva de los homicidios con varios planes que estaban engarzados desde el inicio del gobierno. En ese sentido, el gobierno hoy día puede dar cuenta de que esa quiebre en la curva del homicidio es a partir del año 2022. Nosotros, como gobierno, hemos gestionado la seguridad con seriedad, con acuerdos institucionales. En ese sentido, el Congreso estuvo disponible también para apoyar el cierre de iniciativas que estaban pendientes hace muchísimos años. La Ley de Seguridad Privada y el Ministerio de Seguridad son un ejemplo de eso. Sacamos la Agencia de Ciberseguridad. Acabamos de terminar la Defensoría de las Víctimas, que ahora es ley. Son todos acuerdos en materia de seguridad que estaban pendientes y que este gobierno logró sacar. Y adicionalmente, con eso tenemos todos estos planes. Chile no tenía una política nacional contra el crimen organizado. Nunca tuvo. Este es el primer gobierno que genera una política nacional contra el crimen organizado y establece... Porque básicamente el fenómeno no existía o no se conocía antes. Nosotros cuando llegamos al gobierno hicimos inmediatamente análisis y notamos que habían cierta forma de comisión de delitos o ciertos delitos que estaban presentes en nuestro país que meritaban foco. Extorsiones, secuestros, homicidios. Por eso hicimos un plan específicamente para ir contra lo que estaba ocurriendo en el homicidio y ese plan ha logrado una reducción. También veíamos que había ciertas dinámicas que junto con la criminalidad común tenía un componente de criminalidad organizada, ya sea local, ya sea más bien territorial con mayor extensión, incluso transnacional. Hoy, después de todo ese análisis, toda esa planificación, la ejecución de los planes, llevamos entre las dos policías aproximadamente 430 personas que están en prisión preventiva o condenadas del Tren de Aragua. Sí. Eso es resultados de un trabajo serio, responsable del Estado chileno en contra del combate al crimen organizado. Nosotros enfrentamos la realidad con acción, con una estrategia, con una política que tenía planes y acciones y lo hemos ido ejecutando. Le doy el punto respecto al tema de los homicidios. El 2023 eran 6 homicidios por cada 100.000 habitantes, perdón, 6,3, 6 el 2024 y ahora, bueno, se está a la espera de lo que vaya a ser el informe crimen organizado en Chile del próximo año y ahí vamos a saber el 2025. Al menos nosotros adelantamos este año por primera vez el primer semestre. Sí. Y este primer semestre es un 13,8% menos respecto del mismo semestre del año pasado. Pero sin embargo, hay un delito que sorprende y sorprende también a muchos, que es el tema de los secuestros. Y ahí hay un punto que vale la pena también mencionar, porque hoy día también se está discutiendo al mismo tiempo en la ley de presupuesto y hay voces, el senador Iván Flores, por ejemplo, hoy día hacía un llamado al gobierno a poner recursos
o reinyectar los recursos para el programa contra el crimen organizado, etcétera, etcétera, justamente por esa cifra. Solamente le voy a poner el ejemplo, porque según el informe que entregó hoy día al Ministerio Público, habla que entre el 2021, que habían 492 secuestros en ese año, bueno, salta al 2022 826, es decir, más que se duplica la cifra. Y ese número se ha mantenido entre el 2023, que fueron 850, y el 2024, 857. Entonces, ¿es exitoso el programa? Ese informe, la comisión del secuestro o el secuestro es un delito que tiene una particularidad, que existen secuestros que se ejecutan, que son reales, y existen denuncias por secuestro que hay que descartar. Es decir, hay muchas, y son muchos, o sea, es una particularidad del delito de secuestro, que hay secuestros que terminan siendo descartados porque en realidad era una persona que no era hallada, que se pensaba que estaba secuestrada y terminaba siendo que no. Hay distintas modalidades en las que ocurre este secuestro, algunas más particulares que otras, y ese mismo informe que usted cita de la Fiscalía habla de los secuestros validados y de las denuncias. Y si uno va a los secuestros validados, son bastante menos y van a la baja respecto del 2024 respecto al 2023 y del 2024 respecto al 2025. Los validados, o sea, los secuestros que realmente eran secuestros. Que llegan finalmente Eso que usted describió son las denuncias por secuestro. Está muy bien. El Ministerio Público tiene que informar las denuncias que recibe, porque recibe denuncias por secuestro y eso activa el aparato. Pero después de investigar, después de validar, la verdad es que el delito de secuestro hay que tener ese particular... ojo, pero una cosa sí le quiero decir. El secuestro es un delito que, aunque se cometa menos que otros en cantidad, o sea, mucho más los robos en lugar no habitado que los secuestros, ¿ya? Sí. Son de alto impacto. Y también la forma en que se cometen los secuestros dicen relación en algunas ocasiones con disputas entre bandas, con presencia de crimen organizado que ocupa el secuestro como delito predatorio, es decir, como delito para seguir manteniendo una presencia. Y en ese sentido el secuestro nos ocupa. Tanto la Policía de Investigaciones como Carabineros de Chile tiene planes específicos y tenemos protocolos de reacción rápida en conjunto con el Ministerio Público. De nuevo, estrategia, plan. O sea, el Estado de Chile hoy día tiene mucho plan, mucha estrategia para un montón de situaciones diferenciadas que cada una tiene su importancia. Pero en el caso de los secuestros, la rapidez, la reacción rápida. Por eso los equipos ECO, que son financiados con el Plan Calle Sin Violencia, eso es parte del plan, también el financiamiento de los equipos ECO, tanto de la Fiscalía como unas fuerzas de tarea de la PDI. Hay 30 fuerzas de tareas que son financiadas tecnológicamente por el Plan Calle Sin Violencia, que conjuntamente lo que buscan es respuesta rápida. Particularmente, por ejemplo, delitos violentos como el secuestro. Y ahí, ¿por qué hago el punto respecto al tema de los secuestros? Porque dentro del mismo informe también se señala, y es conocido también el antecedente, que finalmente el secuestro es uno de los principales financiamientos que tienen los grupos de crimen organizado. Y ahí donde se hacen finalmente los dineros, las lucas, estas bandas. Pues. Entonces, ¿cómo poder controlar esa parte con todo este plan que se está haciendo o con los planes que existen para poder ir justamente en ese combate? La Política Nacional contra el Crimen Organizado tiene 10 ejes. ¿Ya? El 6 es el plan, que es el que permite el financiamiento de determinadas instituciones con foco en materia de combate al crimen organizado. El eje 2 es el fortalecimiento de la persecución a la ruta del dinero. Y tenían como objetivo crear una brigada de lavado de activos por región. Eso hoy día Chile lo tiene. La Policía de Investigaciones tiene una brigada de lavado de activos por región. Y yo permanente estoy yendo a operativos de la Policía de Investigaciones de desbaratamiento de bandas. Y la novedad, lo que ya ocurre, por eso es importante, porque es trabajo que es persistente, es que hoy día la brigada de antinarcóticos, por ejemplo, de la Policía de Investigaciones, no resuelve el caso solo por el lado antinarcótico, sino se une con esta BRILAC, que está presente en todo el país, y entregan a la banda criminal completa. Es decir, no solo a la parte operativa de la banda, sino que también estamos teniendo la capacidad como Estado de ver la parte financiera. El caso del Tren de Aragua es llamativo en ese sentido, porque encontramos el brazo operativo en determinada región del país y el brazo financiero en el sur del país, operando desde el sur, y pudimos hacer el desbaratamiento completo. ¿Por qué hago relevancia a este punto? Porque las fuentes del dinero
de organizaciones más complejas es múltiple. Ocupan la trata de personas, la droga, Sí. el secuestro, la extorsión, que es una figura distinta, igual de compleja, pero distinta del secuestro, para obtener fondos. El crimen organizado busca dinero por medios criminales. Y ahí en ese punto, Chile, ¿en qué posición está? Porque parece ser bastante prolífico, al menos según también el mismo informe, considerando que están prácticamente en todas las regiones del país, desde el Tren de Aragua, sus brazos armados, los gallegos, están también los Cartier, etcétera. Están desplegados por todo Chile. Y de ahí se empiezan a desplegar. Sí, no me ponga cara, sí, es cierto, lo dice el informe, no lo estoy diciendo yo. Los pulpos condenados, los gallegos condenados, los Cartier es que preventiva. ahí estoy llegando. Están los pulpos, están los trinitarios, que hay algunos que están detenidos, otros que siguen desplegados. Me tocó estar en el operativo de Cerrillo aquella ocasión en que se llegó justamente al tema de los trinitarios. Parece que tierra prometida, ¿o no? La verdad es que Chile tiene, las policías chilenas tienen resultados, tienen importantes resultados. Los casos que usted describe, el Ministerio de Seguridad Pública tiene una parte que no es tan conocida, pero nosotros somos querellantes institucionales del Estado de Chile. Y nosotros somos querellantes los trinitarios, querellantes los gallegos, querellantes los pulpos. Y no, por lo mismo yo sé en la situación procesal en la que se encuentran esos casos y sé que hemos tenido muchas condenas. Estuvimos presentes en el caso del Tren de Aragua también. Y por lo mismo, las policías han conocido las bandas de crimen organizado, saben cómo operan, las han detenido, han ido al extranjero a buscar a los cabecillas de algunos de ellos y estamos pidiendo que los traigan. Hemos llegado incluso a acuerdos internacionales para que los extraditen a Chile, porque tenemos el caso avanzado. O sea, versus un país que está empezando a conocer quizás un caso, nosotros lo tenemos en juicio oral. Necesitamos que esa persona venga para condenarlo. Y por lo tanto, yo creo que el combate al crimen organizado que ha llevado Chile es un combate que ha tenido resultados, porque esos juicios han terminado con condenas. Esas condenas han sido incluso apoyadas por querellas del Ministerio de Seguridad que buscan desbaratar el brazo operativo y también el brazo financiero. ¿Nos falta? Yo creo que sí, nos falta. No es para dormirse los laureles de este tema. ¿Por qué? Porque necesitamos más herramientas para perseguir la ruta del dinero. En Chile en eso está al debe. En general, los países de la OCDE tienen una capacidad de persecución financiera, de análisis financiero más flexible, que permite a las unidades de análisis financiero de esos países perseguir la ruta del dinero con mayor profundidad. Acá en Chile estamos tratando de que eso ocurra, estamos tramitando la ley con el levantamiento del secreto bancario de manera administrativa para la unidad de análisis financiero y para el crimen organizado. Porque esto es para combatir el crimen organizado, no es para conocer todas las cuentas bancarias. Que tenga presente la gente, las personas que nos están viendo que esto es... Y la oposición, ¿no? También son personas, así que también ellos que lo tengan presente. Espero que esto se apruebe en el Congreso. Yo he tenido la oportunidad de ir a la tramitación de esta ley con la subsecretaria Werner. Vamos todos los lunes. Este lunes volveremos a ir a... ¿Tienen esperanza que se va a aprobar eso? Nos parece que Chile necesita actualizarse en esta materia. Chile necesita actualizarse porque el combate al crimen organizado es también el combate al dinero que el crimen organizado genera. Si el crimen organizado existe para generar dinero, son mercados criminales. Y esos mercados criminales, la mejor forma de desbaratarlo, y así lo ha demostrado muchas veces, no solo la academia, sino que los resultados procesales, es yendo a los bienes, incautando las casas, los autos, todo ese entramado patrimonial que lo hace otro tipo de personas, con otros conocimientos. Hemos encontrado contadores, hemos encontrado ingenieros que se dedican a armar las sociedades fantasma, el uso de criptomonedas. Todo ese entramado financiero necesitamos tener las mismas herramientas que ya tenemos conseguidas en materia operativa. Acá yo creo que todavía esa ley es muy importante que salga. Subsecretario, ¿lo puedo sacar un poquito del tema? ¿Lo puedo llevar a la situación de la querella de capítulos que fue anunciada por el Ministerio Público en contra del ex fiscal Manuel Guerra en el caso Audios en este momento? Así fue mencionado también en exclusiva acá en CNN Chile, por el fiscal regional de Arica. ¿Le parece que es el momento, se llegó tarde, es la ocasión, corresponde o no hacer esa querella de capítulos para justamente formalizar? Porque el Ministerio Público está decidido a formalizar a Manuel Guerra.
El Ministerio Público es una institución autónoma de la República y toma sus decisiones de manera autónoma. De hecho, ellos forman parte del sistema de seguridad en tanto colaboramos nosotros con ellos. Las decisiones del Ministerio Público en esto son soberanas. Nosotros no nos queda más que respetarlas, conocerlas, y en ese sentido lo que el Ministerio Público defina en relación a ese caso, nos parece que al Ejecutivo le queda básicamente respetar la decisión de un organismo autónomo en esta materia. Pero pese a ello, ¿es una buena decisión? De nuevo, le reitero, me parece que sea una buena o no una buena decisión, es una decisión de un organismo autónomo, el Ministerio Público, que además trata de un tema particularmente sensible para ellos, porque es respecto de una persona que trabajó en el Ministerio Público, pero el Ministerio Público en esto tiene a su cargo la dirección de la acción penal y si consideró que había motivos para seguir avanzando una investigación en contra de una persona, lo que corresponde es que el Ministerio Público avance. Pero esa es la definición que toma el Ministerio Público. En ese sentido, nosotros no tenemos mucho que definir como gobierno, porque es una decisión, de nuevo, autónoma del Ministerio Público. Y ahí lo que pasa es que el caso de Audios termina impactando prácticamente a todo el Poder Judicial, al Poder Político también. Entonces, ¿no hay una opinión que se pueda dar si finalmente es el caso que se ha tomado la justicia en este último tiempo? La forma en que los distintos casos toman como aparición pública al Ministerio de Seguridad, que tiene como objetivo generar políticas públicas de largo plazo, no son ¿cómo decirlo? Como de nuestro particular foco. Nosotros tenemos un foco bien definido, que son todas estas políticas que les estuve comentando antes, Sí. pero sí, dentro de algo que nos preocupa y que nos ocupa y que estamos generando actividad del Ministerio de Seguridad, tiene que ver con que el crimen organizado necesita también corrupción. Y ese es un foco que nosotros tenemos. Todos los casos de corrupción nos interesan en el sentido de que pueden estar mellando alguna institución y permitiendo el ingreso del crimen organizado. Y en ese sentido sí nosotros, como Ministerio de Seguridad, tenemos puesto nuestros ojos en todos aquellos fenómenos que corroen alguna institución pública, Sí, no sé. alguna institución pública y que pueden generar el ingreso del crimen organizado, por ejemplo, a alguna institución. En ese sentido nosotros ahí tenemos puesto nuestra mirada. Y ahí, y aquí quizás vuelvo al punto que usted me está mencionando, el tema del crimen organizado. ¿Hay un foco también importante respecto de lo que está pasando en Gendarmería, subsecretario? Se lo pregunto porque hoy día se dio a conocer un caso en el sur del país donde por medio de videos se veía cómo había un cohecho, un pago a gendarmes para que ingresaran teléfonos celulares al recinto penitenciario. ¿Cómo se está? ¿Hay identificado que esto pueda estar produciéndose en otros centros penitenciarios, no solamente en el sur o no solamente donde se ha conocido este caso? Esa institución, Gendarmería, ¿está siendo permeada por el crimen organizado dentro de las cárceles? En Chile, Gendarmería controla las cárceles. Eso es lo primero y hay que ratificarlo y eso ha sido expuesto, certificado. Chile tiene el control de sus cárceles. Es muy importante porque parte del foco de la política nacional contra el crimen organizado es Gendarmería, es la cárcel. Pues la cárcel sabemos que cuando presos de alta connotación criminal ingresan, tenemos que tener alguna gestión distinta, especial, de foco. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque de nuevo, ahí pueden existir casos de corrupción. Y las personas que caigan en el fondo en esos casos tienen que ser juzgadas y sancionadas. En ese sentido, Gendarmería ha tomado las acciones necesarias, ha tomado definiciones importantes para efectos de tener controles y junto con el Ministerio de Seguridad, de hecho, hemos gestionado varios convenios con Gendarmería para efectos de ir mejorando las capacidades investigativas, de detección de celulares, de inhibición de señales, también de la ¿Funcionan los inhibidores de videocámara. señales? Porque han habido bastantes críticas. A ver, uno hace el ejercicio, estamos al lado de la penitenciaría, uno pasa por fuera de la penitenciaría y si uno está hablando por teléfono, se corta la llamada, estando en la calle. Pero resulta que esta misma semana vimos cómo un grupo de reos en Santiago 1 prendían una bolsa con espuma, colchones, papeles y se lo lanzaban hacia adentro a los 12 que están imputados, formalizados y en prisión preventiva,
que están vinculados al caso de la muerte de este niño de 12 años en el accidente de tránsito. Hacen hasta un reality show adentro y lo exponen en redes sociales, que eso es lo peor de todo. El funcionamiento de los inhibidores de señal está certificado, está acreditado que funcionan. La forma del funcionamiento, aquí no le gusta a mi equipo, pero lo tengo que hacer, es responsable de mi parte, es una materia de seguridad. Porque hay determinadas formas de funcionamiento de los inhibidores de señal que son importantes para investigación en curso. Es importante para Gendarmería, porque Gendarmería es auxiliar del Ministerio Público. Puede desarrollar diligencias de investigación al interior también de las cárceles. Y en ese sentido hay ciertos usos de parte de los inhibidores que inhiben señales, que es importante que estén a disposición de Gendarmería. Pero los inhibidores de señal funcionan, está certificado su funcionamiento. Eso es algo que tanto el ministro Cordero como el ministro Gajardo, que han expresado lo mismo. El ministro Cordero señalaba justamente ese argumento de que se mantenían algunos teléfonos funcionando, entre comillas, para justamente las labores investigativas. Pero eso queda también a libertad o a disposición también de otros reos que puedan tener teléfonos adentro. De nuevo, lo siento, es que en materia de seguridad hay cosas que uno puede decir y hay cosas que uno no puede decir, la verdad. Pero lo que sí puedo comentarle es que el trabajo de Gendarmería respecto a la seguridad es súper serio. Porque además tiene que cumplir con obligaciones no solo de custodia, sino que también de investigación. Subsecretario Rafael Collado, muchísimas gracias por haber venido. Nos faltaron miles de temas para poder conversar. Pues. Vengo otra vez nomás. Pero bueno, ahí queda entonces la deuda pendiente. Pues. Que esté muy bien, pues. Gracias. Y nosotros ponemos término a esta edición de CNN Prime de día viernes. Quédese en la sintonía de nuestro canal y, por supuesto, la invitación está hecha para que mañana, a las 21:30, conversación global también con Alicia Contreras, Agenda Motor también, que va a estar durante este fin de semana, este día viernes también, para que usted se quede en sintonía de nuestro canal. Viernes 24 de octubre, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Que tengan muy buenas noches.